Quiero mandarles un saludo a la distancia a tanta gente y tantas amigas y amigos en diferentes partes del mundo. Va a ser difícil que nos presentemos todos, pero sé que por lo que íbamos conversando hay amigos desde lugares remotos de Europa, de América Latina, de México, de Estados Unidos, así que bueno, muy contento de poder conversar entre todos estos temas. Solamente una palabrita para saber si me escuchan bien o si tengo que ponerme más cerca o si está todo más o menos en línea con lo tecnológico. Se te escucha muy bien acá en Chile, Santiago. Perfecto, perfecto. Bueno, en primer lugar, además de agradecerle a todos los que estamos compartiendo este momento, quería agradecerle al equipo organizador, porque realmente han hecho una tarea titánica esta última semana para que estos 3 días de la celebración se puedan compartir entre tanta gente querida por todo el mundo. Así que va mi agradecimiento por la invitación y por el trabajo que han hecho. Realmente se está transmitiendo en vivo también por YouTube y por Facebook, y realmente eso ha sido posible gracias a un equipo que ha hecho una tarea titánica en el tiempo. Así que nuestro agradecimiento a todos y todas ellas porque han hecho algo fantástico. Y bueno, y si les parece, arrancamos con el temita que nos convocó, que es acompañar la celebración de este 51 aniversario de esa charla y esa arenga tan especial que nos ha regalado en mayo del 69 el maestro Silo, haciendo nuestra pequeña irradiación de algunas de sus enseñanzas. Y en esta charla en particular, el objetivo es concentrarse y compartir un tema que fue y que es transversal a toda su enseñanza en los 50 años de su obra, un tema que estuvo y está desde los comienzos al fin de su enseñanza, que tiene que ver con el tema de la muerte, del tema y más que de la muerte, de la ilusoriedad de ella, del tema de la muerte y del temor como fuente de sufrimiento mental, que de algún modo transita los 50 años y las distintas obras escritas o transmitidas oralmente por él. Entonces, un poco, ese va a ser un poco el tema de la conversación, enfocándolo desde una perspectiva muy puntual, que es un pequeño librito que tiene que ver con el acompañamiento en fin de vida y en lo que en el mundo de la ciencia médica tiene que ver con los cuidados paliativos y el final de la vida. Entonces, vamos al segundo slide, que tiene que ver, si seguimos con los agradecimientos, tiene que ver con quién organiza esta presentación. Dentro del marco de la celebración de los 51 años, Reuno es una red humanista de noticias en salud, organiza 2 actividades. Una tiene que ver con esta que estamos compartiendo ahora, y la segunda se va a hacer mañana, que tiene que ver con herramientas con la conversión de imágenes. Así que también quería utilizar 2 minutos o 1 minuto para comentar qué es Reuno. Reuno es una red humanista de noticias que nació el año pasado, en el 2019. Es un pequeño grupo de voluntarios que coincidimos en una misma mirada
que tienen que ver con el objetivo de humanizar ese mundo de la salud, ¿no? Compartimos una mirada que tiene que ver con como un ser con sus diferentes dimensiones biológicas, psicológicas y espirituales, y por ende la salud tendría que, si vamos en camino de la humanización, tratarla no simplemente desde una mirada biologicista, digamos, ¿no? Y se generó esta red básicamente para poder generar noticias donde se resalten los aspectos positivos que se van desarrollando en el área de la salud desde una mirada humanista, y también denunciar aquellos aspectos que tiendan a detener ese proceso de humanización que se está desarrollando en muchos campos. Es un y bueno, están todos invitados a conocer ese pequeño espacio de trabajo. Hay un blog, una web, digamos, y hay un Facebook donde están generando. Así que fundamentalmente hasta ahora la red de transmisión de esas noticias viene siendo la agencia de noticias Presenza, que se focalizan básicamente también en temas de paz y no violencia. Así que el objetivo era comentarles la existencia de R1 e invitarlos a que lo conozcan, y aquellos que quieran colaborar tienen ahí los links para poder hacerlo. Y bueno, después de estas presentaciones avanzamos específicamente con el arte de acompañar. El arte de acompañar es un pequeño libro que básicamente resume herramientas y resume la experiencia del autor en el tema del acompañamiento desde el punto de vista psicológico y espiritual en fin de vida. Sería muy difícil en 40 minutos una presentación y un tránsito rápido por los temas que nos lleve media hora, más o menos 40 minutos, y me gustaría después abrir el diálogo como para que podamos intercambiar y respondernos preguntas. Así que el objetivo más o menos como mapa de lo que vamos a hacer sería media hora, 40 minutos de la presentación. Si es que no se aburren y no me pueden tirar cosas desde el escenario, acá no hay escenario, así que van a tener que tirarlo a la pantalla. Y después de la media hora o la presentación comenzamos con las preguntas. El libro El arte de acompañar se apoya en lo que en la especialización médica de estos últimos 30 años se ha desarrollado vertiginosamente, que es el mundo de los cuidados paliativos y el acompañamiento en el fin de la vida. ¿Por qué tomamos esa área? Básicamente porque responde a esa mirada humanista de una atención integral, donde la mirada del acompañamiento y de la atención médica y no médica se apoya se apoya simultáneamente al mínimo en 3 campos, que es el aspecto físico, donde el mundo de la clínica médica son los especialistas, y donde el mundo del avance científico permite calmar el dolor desde el punto de vista del cuerpo, pero también cuidados paliativos incluye la esfera del acompañamiento psicológico y el acompañamiento espiritual. Entonces, la atención integral la comprendemos cuando esos 3 aspectos
están siendo atendidos. Y un tema interesante acá es que esos tres aspectos deberían ser atendidos no solamente para la persona que está transitando esa situación, que a veces erróneamente se lo llama paciente, pero sino también para todo el entorno. Cuando hablamos de entorno significativo, quiere decir que también el equipo que está acompañando los aspectos físicos, psicológicos y espirituales debería estar atento a lo que pasa con los familiares y el entorno significativo de amigos. Así que es una mirada integral, no solamente desde el punto de vista de los temas, sino también desde el punto de vista de a quienes incluye. Esto como tema general. Vamos al otro. Cuando hablamos en la esfera espiritual, nos estamos refiriendo, y ya nos vamos de a poco introduciendo en el tema que queremos profundizar. Cuando hablamos de espiritualidad, que a veces se asocia directamente a religión o religiosidad, por supuesto que tiene su relación, pero estamos hablando, desde el arte de acompañar, estamos hablando más que de una teoría o de una creencia, estamos hablando de una experiencia y un contacto de uno mismo con aquello esencial que está en uno mismo. Es decir, relacionamos el tema de la espiritualidad con el anhelo personal de sentido, con el anhelo personal de coherencia y trascendencia, que tiene múltiples expresiones de acuerdo a la subjetividad de cada uno. En algunos casos estará asociado al tema religioso, en otros no, pero queremos enfatizar que hay una esfera espiritual que es donde que nosotros queremos atender y acompañar. Es decir, consideramos al ser humano no solo como una naturaleza biológica, sino también psíquica, existencial y espiritual. Y esto no es nuevo, es decir, ya que la historia de la especie humana nos brinda mucho conocimiento sobre diferentes tradiciones espirituales y de profundización psicológica, donde tenemos un reservorio excepcional que está muy poco explorado y muy poco utilizado en la sociedad occidental actual. Entonces, desde cuidados paliativos y desde el arte de acompañar, queremos rescatar muchos de esos conocimientos, queremos rescatar mucha de ese reservorio y ponerlos al servicio del acompañamiento en los momentos más significativos. Y cuando hablamos de momentos más significativos, ahí hablamos del arte de acompañar en el sentido de un pequeño librito que fue básicamente pensado como acompañamiento para los momentos significativos, ya sea de enfermedades terminales o para el momento muy puntual del fin de la vida. El libro tiene como destinatario principal a la gente común, es decir, no solo a los profesionales, sino a la gente que en distintos momentos de nuestra vida, ya sea porque somos amigos, familiares o conocidos de alguien, estamos en situación de acompañar a alguien que está transitando o una enfermedad terminal o está transitando más puntualmente lo que llamamos fin de vida. El libro no está pensado desde el punto de vista del desarrollo de una teoría, sino básicamente intenta rescatar herramientas del nuevo humanismo y de las enseñanzas de Silo y poder aplicarlas a una situación puntual. Es decir, desde ese punto de vista, el pequeño libro que se llama El arte de acompañar es un resumen y una síntesis de experiencias
aplicadas a digamos, experiencias y prácticas inspiradas en la enseñanza de Ciro y en la filosofía del nuevo humano, y en las experiencias del autor del libro en el acompañamiento en fin de vida. Es un libro muy pequeño, pensado específicamente como herramientas y prácticas. Tiene 5 capítulos, y en los capítulos 3 en el capítulo 1 y 2 es como introductorio al tema del acompañamiento y al tema del cuidado paliativo, y específicamente en el capítulo 3 y 4 se describen herramientas, ya sea para el acompañamiento psicológico, y en el capítulo 3, y en el capítulo 4 más puntualmente para el acompañamiento de tipo espiritual, más llegando a los días finales y a los momentos finales de la vida. Bueno, valga todo eso como introducción para introducirnos un poco en el tema puntual de lo que sería la presentación. Y tiene que ver con lo que comentamos en la primera de las hojas del PowerPoint, tomar como tema esa mirada o ese tema transversal que el no humanismo y Silo puntualmente pone como eje de su enseñanza, donde nos transmite y nos pone a la muerte como el tema fundamental, el temor a la muerte como tema fundamental del sufrimiento humano, y nuestra mirada sobre eso. Yo quisiera hablarles un poco de mi experiencia en el acompañamiento. Entonces, desde este slide hacia adelante, quisiera resumir la experiencia que he tenido en los últimos años, más la experiencia de miles de personas en lo que es cuidados paliativos y acompañamiento psicológico y espiritual, que resumen una experiencia. Es decir, el objetivo no es hablar de creencias personales, ni tampoco de teorías, sino contarles un poco lo que se observa en la práctica del acompañamiento. Y comencemos un poco con una reflexión personal, y tal vez trasladada a toda la gente que tenemos cerca, que es la mirada sobre el tema de la muerte. Cuando se nombra la palabra, solamente la palabra muerte, en general que aparece una especie de frío que recorre las espaldas, un temor que recorre la sensibilidad de la mayoría de las personas. La muerte aparece como una especie de tabú, de tema que no se habla, o la muerte aparece como una especie de monstruo que está agazapado, esperando en algún momento del recorrido de la vida, y si no se nos presenta personalmente, se nos presenta tocando a las personas queridas que están cerca de uno, alrededor de uno. Es decir, que directa o indirectamente, la mirada sobre ese tema es una fuente en general de mucho sufrimiento. En esto del arte de acompañar, yo quiero transmitirles que el eje principal del buen acompañamiento perdón, parte de una primer experiencia de nosotros mismos con nosotros mismos, que tiene que ver con cambiar la mirada. Es decir, cambiar el emplazamiento, cambiar la mirada. El trabajo comienza con uno mismo. Ninguna cosa, por más fantástica que sea, que no comience con uno mismo, no va a ser fructífero en su avance. Y esto de cambiar la mirada
se centra principalmente en comprender que la muerte no existe como un monstruo a enfrentar. La muerte no es un objeto que va a aparecer y al cual tenemos que temer, sino que la experiencia en cuidados paliativos y mi experiencia personal y de muchos más especialistas en el acompañamiento muestran claramente que morir es un proceso. Existe un proceso y ese proceso tiene etapas claramente identificables o claramente definidas. Esas etapas tienen indicadores precisos. Esas etapas puede uno observarlas y puede acompañarlas, diferenciándolas del dolor físico, que es digamos, que la parte del dolor es, está la ciencia médica acompañando. No existe la muerte como un objeto a temer. Comprender que la muerte no es una enfermedad. Debemos separar claramente esa imagen, esa mirada, de asociar a la muerte con la enfermedad. Morir no duele. Lo que puede doler a veces es la enfermedad que subyace a ese proceso de morir. Pero son cosas que debemos diferenciar. Diferenciar la enfermedad del proceso de morir. Diferenciar el dolor físico del sufrimiento mental que acompaña ese momento. Pero ¿cómo cambiar la mirada? La experiencia de mucha gente en cuidados paliativos se apoya, ese cambio de mirada, se apoya en tres pilares fundamentales que tienen que ver, o que lo llamamos, ese triangulito, esa pirámide de los tres pilares del acompañamiento, que tienen que ver con la compasión, con la presencia y con la comprensión. Cuando hablamos de comprensión, hablamos de esto que estábamos hoy conversando. Comprender significa internalizar y cambiar la mirada, de que la muerte no existe como un objeto o un monstruo a enfrentar, que el momento de la muerte es básicamente una transición y que lo que existe es un proceso, con tres etapas claramente identificables. Esas tres etapas las pueden encontrar con distinto nombre, como etapas de un proceso, pero acá las nombramos como la primera etapa, la etapa del caos, caos con indicadores muy precisos, angustia, injusticia, violencia interna o externa, registros de soledad, abandono, injusticia, que por qué esto me pasa a mí. Es decir, la etapa del caos es la etapa del sufrimiento mental en su más amplia presentación, en su máxima expresión. Es una etapa donde subjetivamente cada persona la expresa de diferentes maneras, algunos con el aislamiento y la negación, otros con la violencia más externa o interna, pero es un momento de caos, de sufrimiento mental en su más amplia, en su máxima expresión. Acuérdense que no solamente estamos hablando de la situación que vive la persona que transita ese momento final, sino también el entorno significativo. Entonces, ese clima, esa angustia, ese caos, invade las relaciones individuales de esa persona consigo mismo e invade el entorno
que lo rodea. Pero si nosotros observamos a esa transición, a esa etapa, como una etapa en la cual él está intentando cerrar su biografía, la persona está intentando reconciliar y comprender el momento que está viviendo, si acompañamos esa etapa, se observa en la práctica que comienza a aparecer una segunda etapa, a lo cual la llamamos o se llama de aceptación, en donde todo ese caos se va como suavizando, la persona comienza a aceptar la partida, de ahí es la aceptación, él comienza a entregarse a la situación del final de su vida, comienza a dejar de luchar internamente, esa lucha interna propia de la primera etapa. Es una etapa esta de transición donde uno comienza a sentir que la misma persona comienza a abandonar el control y la lucha interna. Por supuesto, tiempos cronológicos que uno pueda decir cuánto dura. Es decir, estamos hablando de tiempos psicológicos, de tiempos internos y personales que cada uno transitará de acuerdo a su particular subjetividad. Pero si nosotros como acompañantes sabemos que son etapas, es distinta la postura que generalmente aparece en las personas queridas de cuando está el caos de negar o de tapar o de intentar frenar las expresiones de sufrimiento mental, aparece mucho en las familias, porque lo que tenemos que intentar hacer es que transite por esas etapas. Porque una vez avanzada en la etapa de la aceptación, comienza a percibirse desde el acompañamiento otros registros y otras sensaciones en la persona que está partiendo. Comienza la tercera etapa, donde uno comienza a observar indicadores de reconciliación, de que todo está bien, la calma que comenzó a asomar en la etapa 2, ya es una calma que permanece mucho más permanente en el tiempo, y comienza a haber registros de reconciliación, y también comienza a haber indicadores de contacto interno con temas más trascendentales que cada uno traduce de acuerdo a sus particulares creencias. En algunos casos hay registros de luz, hay sueños significativos, hay contactos con personas que han partido, hay contacto con seres luminosos, con Dios, en algunos casos no existe toda esa traducción, pero existen silencios y luces reconfortantes. Es decir, son sensaciones significativas que cada persona traduce de acuerdo a su particular sensibilidad. Entonces, fíjense aquí la gran labor del acompañamiento, en el sentido de estar con una mirada cerrada, de que solamente tengo que estar frenando y observando el caos de una situación que no se comprende, a poder avanzar internamente en una mirada en donde yo estoy acompañando un proceso, y mi labor, mi función podría ser acompañar y ayudar a avanzar en cada una de esas etapas con herramientas adecuadas, con actitud interna adecuada, porque un hecho importante es el proceso en la persona que está partiendo, el proceso avanza a pesar de uno. No sé si me explico, no es uno el que
orienta o coordina ese proceso interno. Uno acompaña y asiste a un proceso de tipo transferencial, un proceso de cierre biográfico, donde puede ayudar con distintas actitudes y herramientas, o puede obstruir con la negación y ayudando al caos, digamos, ¿no? Entonces, es distinta mi postura si yo comprendo este título de comprender que estamos en un momento de procesos y de transiciones, y no de monstruos y cosas que nos van a hacer sufrir permanentemente. Entonces ya mi función y mi acompañamiento está orientado a cómo hago que el agua que está bajando por esa montaña llegue a su mar, porque el agua de ese río va a llegar. Ese proceso está avanzando en el interior de la persona. Yo puedo ayudar con la actitud adecuada. Entonces, decíamos que esta comprensión es fundamental para el cambio de mirada, y si se fijan, cambia totalmente la actitud del acompañante. No estoy tratando de calmar a un monstruo que está ahí acechando, sino que estoy tratando de acompañar un proceso que tiene etapas claramente identificadas. Entonces, como síntesis de esta comprensión, queremos como conclusión más importante esto de que no acompañamos la muerte o la enfermedad de alguien, sino que acompañamos una transición. Y lo interesante como sensación interna, como registro interno, que quiero transmitirles en el acompañamiento, y que esto es testimonio personal, es que ese proceso tiene características muy similares a un nacimiento. Uno siente que algo está pasando en el interior de la persona cuando puede resonar internamente con ese proceso que parte de una situación de mucho torbellino y de mucha turbulencia, y va transitando por etapas hasta llegar a una etapa final de mucha calma, de mucha paz, donde uno intuye que algo sublime está pasando. Y tiene características muy similares al nacimiento. Nadie en un momento del nacimiento estaría frenando el dolor físico de una mujer que está pariendo. ¿Por qué? Porque sabe que ese final va a ser feliz, porque sabe que eso tiene etapas. Y ¿quién nos niega que en ese proceso del buen morir, del poder morir sano, en paz, reconciliado con la vida, no están ocurriendo internamente en ese proceso cosas sublimes que también tienen que ver con un nacimiento misterioso, espiritual, el cual cada uno tendrá la intuición, la creencia, una creencia particular. Pero algo sublime está pasando y nosotros podemos acompañar. Es decir, podemos ser de gran ayuda en ese tránsito y en ese recorrido por diferentes etapas y estados internos. Las herramientas con las cuales conversábamos la primera es comprender las etapas. La segunda herramienta tiene que ver con la compasión. Si uno comprende las tres etapas y puede observar como una especie de geógrafo por dónde va transitando esa mente inquieta que está transitando los últimos momentos, esa mente atormentada que está tal vez en la etapa del caos y
en algunos momentos pasa a la aceptación, porque son situaciones muy dinámicas, pero que uno sabe que acompañando, y él con su proceso va a llegar a zonas más calmas y trascendentales. ¿Cuáles son las otras dos herramientas? Una es la compasión. La compasión, que no hay que confundirla con la lástima, ¿no? La compasión no tiene que ver con el apego al dolor del otro. A mí me encaja mucho esto de tal vez de que para que haya compasión tiene que haber tres aspectos importantísimos. Uno es poder conectar con las necesidades del otro, sentir las necesidades del otro, esto de la empatía, es decir, sentir la conexión con el otro. El segundo aspecto importante de la compasión es el compromiso. Es decir, yo me comprometo a aquello que yo observo y experimento como necesidad, me comprometo a ayudar. Y la tercera herramienta, la tercera característica de la compasión es la acción, hago algo. Mucha gente puede imaginar que con el simple hecho de resonar afectivamente, emotivamente, alcanza. Bueno, es mejor eso que la indiferencia, pero no alcanza para la verdadera compasión. En la verdadera compasión hay contacto con el otro, con las necesidades del otro, hay compromiso e intencionalidad en comprometerme con hacer algo para ayudar. Y lo último es muevo el cuerpo, hago algo para acercarle con la acción aquello que necesita. Es empatía, compromiso y acción. Esa es la verdadera compasión. Y el tercer aspecto, que es también importante en el acompañamiento, como el tercer pilar del acompañamiento, junto con la compasión y la comprensión, es la presencia. Cuando hablo de presencia, no me estoy refiriendo solamente a la presencia física, sino también a un tipo de presencia que se puede generar a la distancia. Cuando hablo de presencia, me refiero a una actitud interna que tiene que ver con mi cabeza, mi cuerpo y mi emoción están en un mismo tema, abocados a lo que yo creo que necesito hacer. Esto de, algunos lo llaman mindfulness, otros lo llaman atención plena. Desde el humanismo hablamos de la atención, más simple, pero una atención que involucra a toda mi estructura psicofísica, mi cuerpo, mi corazón y mi mente. Estoy en eso. Sin distracciones. Lo opuesto a la presencia, en este caso, es que yo puedo estar acompañando a una persona con el cuerpo, pero mi cabeza está, tengo que pagar la luz mañana y mi cuerpo está ahí y mi cabeza está en otro lugar. Y mi emoción está, me gustaría estar viendo una serie de Netflix, por ejemplo. Entonces, lo opuesto a la presencia es esa cuestión desestructurada de registros personales, donde mi cabeza está en una cosa, mi cuerpo en otra y mi emoción en otra. Así que estoy donde estoy y no estoy en otro lugar. Y la presencia se cultiva. Cuando digo se cultiva es una práctica. Y en el librito ponemos algunos ejercicios que pueden ayudar, pero si no seguramente encontrarán mucha literatura. Pero es esto de, no es tanto una cosa muy técnica, sino que es una actitud mental y emotiva. Y otro aspecto interesantísimo, que les soy sincero, creo que en mi práctica con el acompañamiento en fin de vida ha sido y es
ocupa el mayor tiempo del acompañamiento es el trabajo en el silencio. Es decir, la presencia, cuando uno dice presencia no quiere decir que uno tenga que estar diciendo o haciendo algo, sino la presencia en el silencio es una práctica muy sanadora para la persona que estoy acompañando y, por supuesto, para uno mismo. Y esa práctica, esa actitud mental, puede acompañar tanto al lado de la cama de la persona o puede ser también impulsada a la distancia si la actitud emotiva y la actitud interna de uno siente que es posible. Es decir, todo tiene que ver con cómo uno sienta ese registro interno y de contacto y presencia con esa persona que aún distante está ligada conmigo, está conectada conmigo en las experiencias más profundas, de los sentimientos más profundos, del amor, de la alegría, de la paz, de la amistad. Entonces, yo puedo acompañar a la distancia. Bueno, dependerá de cómo cada uno sienta esa energía interna de contacto con la gente que quiere. Yo tengo plena certeza y experiencia de certeza de que eso es posible. Pero de nada y poco sirve la experiencia de uno, porque no son cosas que se transmitan con la boca, con la palabra. Tienen que ser prácticas que cada uno impulse desde sí mismo y las compruebe en su interioridad. Pero la presencia, ¿cuántas veces hemos pensado en nuestros seres queridos? ¿Cuántas veces sentimos que están cerca y están en contacto? Estamos en contacto. Bueno, a eso me refiero con la presencia a la distancia. Entonces, la comprensión, la compasión y la presencia son, a modo de resumen, las tres herramientas o pilares fundamentales del acompañamiento psicológico y espiritual. Sobre esos tres pilares podemos poner herramientas técnicas, que son las que están en el libro. Pero si uno no comienza con uno mismo, no comienza en uno mismo incorporando estas actitudes, por más fantásticas que sean las herramientas psicológicas o espirituales, van a caer en un saco vacío. Para ir sintetizando, hablamos de estos tres pilares, hablamos del proceso, podríamos hacer una pequeña síntesis de los temas principales, que en este slide intenté como condensar, con las ideas que me parece que son las que uno puede ir reflexionando, que es que el buen acompañamiento comienza en nuestra interioridad, es decir, es en el acompañante el que tiene que reflexionar sobre sí mismo y su mirada, y no es el que tiene que decirle al otro lo que tiene que hacer. Esto lo he observado mucho en cuidados paliativos. Es decir, no es que el acompañante tiene que decirle a quien acompaña lo que tiene que hacer, sino que tengo que comenzar yo mismo con un cambio de mirada e incorporando herramientas, porque lo esencial, que es el proceso, avanza en la otra persona. Así que el buen acompañamiento, cambiando la mirada sobre la muerte, salir del tema del tabú, no hay un monstruo que temer, diferenciando la muerte de la enfermedad. Este es otro aspecto importante del tema de la enfermedad y el dolor físico. El avance de la ciencia médica
avanza a pasos agigantados para asegurarnos que calmar el dolor. Lo que estamos hablando acá de los aspectos psicológicos y espirituales. Cambiar la mirada significa verlas como transición, y la posibilidad de ayudar a que se haga un cierre biográfico en esa persona y esa persona pueda morir sana. Ese es un concepto que no sé si en todos los países es igual, pero morir sano significa, morir en paz, reconciliado, íntegro por dentro, sólido por dentro, independientemente del tema físico que puede tener que ver con una enfermedad. Sanar las heridas de la mente es una de las virtudes de los trabajos psicológicos y espirituales que cada persona hace en el fin de vida. Se puede morir bien, se puede morir sano. Y el tercer aspecto de la síntesis tiene que ver con la confianza. Es decir, en mi caso personal, cuando estoy acompañando a otros, independientemente de los detalles, yo sé que estoy asistiendo y acompañando un momento sublime. Estoy acompañando un momento muy significativo para la otra persona. Es un momento muy significativo de su existencia, tan importante o solo comparable con el momento del nacimiento. Son los únicos dos hechos que tenemos en común todas las personas en este planeta. Todos nacemos y todos morimos. Entonces, cuando estoy asistiendo a esos momentos, me invade un profundo registro de lo sublime de la existencia se está expresando. Entonces, confiar que ahí está pasando algo grandioso y que uno asiste, acompaña, el proceso igual avanza. Entonces, con este slide de cierre, que para mí es un poco el testimonio de varios años de acompañamiento y de varios años intentando profundizar en la experiencia y en las enseñanzas del siloísmo y del nuevo humanismo, es que cuando yo he podido resignificar el momento de la muerte, lo que ocurre también es que hay una resignificación total de la propia vida. La vida cobra un sentido pleno y trascendente cuando resignifico el momento de la muerte. Hay herramientas y actitudes simples que podrían ayudarnos a expresar acompañar esas etapas con mucha compasión y con mucha bondad. Entonces, a ese momento, a esa transición, es lo que mágicamente podemos o poéticamente decir que allí es cuando el acompañar se convierte en un verdadero arte. Y eso es un poquito lo que quería transmitir como primera parte de este encuentro, en donde me han permitido acercarle esta idea, estas experiencias, y damos como apertura un poco a una etapa de intercambio, de preguntas y de cosas que pueden no haber quedado claras. Les agradezco la paciencia y la bondad a la distancia. Yo tengo una pregunta rápida. Tu experiencia, la que explicabas, lo haces desde cómo ha sido, no cómo ha sido tu experiencia, que eso lo explicaste perfectamente bien, sino cómo aplicas esto cotidianamente, o sea, normalmente, dónde lo aplicas,
o cómo trabajas con esto. Puntualmente hago acompañamiento en fin de vida en el Hospital Tornú de la ciudad de Buenos Aires. Ahí me formé, digamos, en lo que es cuidados paliativos y me tocó, digamos, acompañar en esos procesos de fin de vida. Y así que hay una parte de trabajo directo, personal, acompañando las últimas etapas. Y después en la formación de voluntarios con el mismo fin. Es muy interesante tu trabajo, sobre todo para las personas mayores que vamos viendo. Bueno, yo tengo 75 años, no espero nada inmediato, pero eso siempre está presente, el pensamiento de la muerte en cada uno de nosotros, no solo por la edad, sino en general. Y es muy interesante ese trabajo que propones y muy interesante esto del estar, porque se puede aplicar en todos los aspectos de la vida, todo lo que dijiste. Y yo tuve, a ver si se entiende esto, tuve la alegría como experiencia personal, la alegría de participar en 2 casos, mi suegra y mi mamá, a las que acompañé en su partida, y tenés razón, el sentimiento, la, la alegría de vivir y la alegría de saber que no todo se termina con la muerte, te da una certeza el acompañar, que la verdad no me la dio otra cosa más que esa experiencia de haber pasado y acompañar a esos 2 seres queridos en esos momentos. Una especie de paz y de reconciliación con la vida. Víctor, tengo una preguntita para ti. Una está referida a qué indicadores recibes tú por parte del que está partiendo, de la que está partiendo, para diferenciar en el otro las distintas etapas, las 3 etapas que comentaste. Bueno, una pregunta muy interesante y tal vez no den los tiempos, pero básicamente los indicadores de la primera etapa son tal vez los más fáciles de observar, porque ya sea los indicadores de sufrimiento mental son los que a veces estamos más acostumbrados a percibir, digamos. Así que hay una actitud, Juan Guillermo, ¿no? Juan, eh, que, que me parece importante, que tiene que ver también con esa actitud de presencia o de atención, que es la observación. Es decir, los indicadores son fácilmente observables, esa es mi experiencia. Si yo estoy atento al otro, en lo que le está pasando, en sus registros, ya sean hablando o en silencio, su tonicidad muscular, su inquietud, sus estados emotivos de angustia o de calma o de felicidad, dependiendo de la etapa, si uno está atento en la observación. Cuando digo que estar atento a la observación es que yo estoy atento al otro y no a lo que yo creo que hay que hacer o que el otro debería de hacer. La principal dificultad en la observación de los indicadores de cada una de esas 3 etapas está en que los acompañantes están más centrados en sí mismos y en lo que ellos creen que la otra persona debería hacer, que en estar atendiendo indicadores emotivos, físicos o de tonicidad de la otra persona. No sé si me logro explicar. Es el encerramiento en lo que yo creo que debería ser. Me aleja
y me separa de la posibilidad de estar atendiendo los indicadores de cada una de estas etapas. Por eso, vuelvo a repetir, el principal trabajo del acompañante es estar atento al otro y a sus necesidades, y no a lo que yo creo que el otro debería hacer o deberían hacer. Entonces, me parece que ahí hay un punto importante que comentabas, que para mí la respuesta es: los indicadores son fácilmente observables si uno está atento al otro. Gracias. Yo estaba, Cookie habla, Víctor, escuchando hoy, ¿qué tal? Escuchándote hoy, viste, con respecto a todo lo que estabas hablando, yo lo estoy enfocando para el tema de, como te decía, el tema de que hay enfermedades que son de un proceso largo, pero que van camino a eso. Y me encontré con una dificultad, ¿no? Que recién ahora es como que se me presenta. En general, la gente con la que yo trabajo o con la que yo estoy asistiendo es gente que tiene patologías mentales. Entonces se me complica a veces cómo se me complica un poco el caos. Yo lo veo, el caos se ve bien porque es entre la que está la realidad y la no realidad. Digamos, le estoy dando como vueltas a ese tema porque no, se me complica bastante ahí. Y lo que retomo de lo que vos dijiste es que, como experiencia más fuerte, es que si yo me centro en mí misma, digamos, no como ego, sino como una cuestión interna de ir hacia adentro, ahí puedo bajar el nivel, porque también produce un nivel de estrés bastante intenso, ese tipo de patologías. Pero mi experiencia de estos últimos días ha sido que cuando me he conectado hacia adentro y he podido conectar con el otro desde ese lugar interno, ha sido como más fácil. Digamos, en relación a lo que vos decías de conectarse con el otro, la empatía con el otro, como experiencia lo que logré es, para poder hacer eso, conectarme conmigo internamente. No sé si se entiende bien lo que digo, ¿no? Sí, pero bueno. sí, se entiende, Cookie, se entiende perfectamente, se entiende. Y mi experiencia en esos casos, retomo uno de los comentarios de una asistente de aquí, que Andrea, que nos está acompañando, que también es especialista en estos temas. Te comento con la experiencia mía, en que el mejor aliado en todas estas cosas, cuando se dan esas situaciones de duda, es el silencio. El silencio, pero hay silencios y silencios. El silencio conectado desde uno, desde lo más profundo de uno, que de algún modo conecta con la interioridad del otro, porque estoy acompañando. Yo he encontrado que el acompañamiento en el silencio, en los casos que hay duda, es el mejor de las respuestas, y supera holgadamente a la improvisación o a las creencias de lo que uno cree que es lo mejor hacer. Así que siempre lo comento con los voluntarios o con gente que vamos conversando, que la práctica de la presencia y del silencio en el acompañamiento espiritual, sobre todo en los últimos días y cuando hay dudas,
de temas cognitivos, esa presencia es sanadora. Esa presencia es sanadora. Gracias. Víctor, Gracias a vos. Víctor, te pregunto, ¿cómo accediste a este tipo de experiencia? ¿Cómo accediste a este tipo de experiencia? Es decir, ¿a través de qué vos te contactaste con las personas para hacer este tipo de trabajo? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Se entiende? Sí, se entiende, Surco. En realidad, en muchos casos, digamos, yo hace 40 años que comencé a profundizar en esta enseñanza, donde el tema de la muerte o el tema de la finitud de la vida es un tema central de la enseñanza. Y hace unos 10 años, más o menos, reflexionando sobre cómo poder aplicar en situaciones concretas la enseñanza en la cual me había formado en las enseñanzas de Silo y en el nuevo humanismo durante 40 años, tenían que tener una aplicación concreta en el mundo. Cuando digo concreta es no porque el otro no sea concreto, pero desde mi experiencia personal había una necesidad personal de poder traducir herramientas que sentía como muy profundas, llevarlas a las situaciones donde la necesidad se expresa en su máxima expresión. Y creo que el tema de la partida, de la muerte, de la finitud de la vida, es un tema que toca transversalmente, independientemente de la situación económica, religiosa, creencias particulares o lo que sea. Entonces, sentí que teníamos algunas cosas para traducir y llevar e irradiar en esos espacios. Y bueno, desde esa necesidad personal fue que me acerqué a instituciones y organizaciones que estaban trabajando con esto, como son las unidades de cuidados paliativos, y comencé a traducir las enseñanzas de Silo a herramientas que ya estaban, digamos, pero las adapté, las sinteticé y las traduje en algunos escritos que después formaron parte de la práctica cotidiana. Así que te diría que el motor fue una necesidad interna personal de traducir muchos años de estudio y de profundización. Gracias, Víctor. Gracias. Hola, acá una preguntita breve. Si se puede saber un poco cómo es el proceso de resignificación de la muerte, qué indicadores son útiles y qué herramientas se pueden usar para dar una resignificación al proceso de la muerte. Hola, Nico. Un temazo, así que voy a intentar ser lo más simple posible. Y te voy a intentar reflejar lo que a mí me pasó personalmente. Que en mi caso, resignificar fue dejar de tener una creencia sobre que la muerte podía ser una transición. Yo creía, ¿no? Es decir, tenía una creencia dada por la formación en el siloísmo que el ser humano podía trascender espiritualmente. Eso era una creencia que muchas veces entraba en duda, pero no tenía... Sí. Se me fue
Obvio, ahora no. Bueno, cualquier cosa yo te aviso antes Ok, de... ¿podés cerrar el tengo que micrófono? arreglar. No sé si voy hoy o mañana, porque tengo que arreglar con el coche. Perdí un poco el hilo. A ver. Dale, yo te aviso antes. El host se Dale, puede gracias, cerrar. Moni. Un besito, chau, chau. Mercedes, ¿nos ayudas? Bueno, Nico, los que tienen el micrófono, si pueden apagar el micrófono, si no... Perdón. No. Entonces, Nico, en mi caso personal, la experiencia me llevó, me cambió la sensación interna de creer en que la transición y la trascendencia podía ser una posibilidad, a, por algún motivo, esa resignificación envolvió mi vida y me confirmó la certeza de que la muerte no existe como yo la imaginaba. Es decir, pasé de creer en algo a tener una sensación, una atmósfera de certeza de que ahí pasan cosas sublimes y que es un momento de transición hacia misterios que yo no conozco, pero que sé que son trascendentales y superiores a los que vivimos en este tiempo y en este espacio. Entonces, cuando digo resignificar, fue que ese cambio de creer en algo a tener una especie de atmósfera que me envuelve y que me da la certeza de que la muerte no detiene la existencia, que solamente detiene el hecho biológico del proceso del cuerpo, pero que hay un proceso biográfico y que hay un proceso espiritual que puede continuar, pasó de ser algo que creía en mi intelecto como creencia intelectual a ser algo de la cual no tengo dudas. Y eso es un registro que no puedo transmitir con la palabra precisa, sino como una atmósfera. Te diría más que es una atmósfera que después, por supuesto, y esto no va para el tiempo, va acompañado de indicadores, ¿no? Como de la conciencia que se inspira, de cómo ver el mundo, de cómo ver a las personas, va acompañado de un sinnúmero de traducciones en la vida cotidiana. Por eso es que digo que resignificar ese momento y pasar de creer a tener certeza me resignificó también la vida. En el sentido de, me cambió, me fortaleció un montón de cosas que antes eran como teorías. Es difícil, Nico, la pregunta para poder traducirla en palabras, pero no sé si me acerqué a algo. Marina, desde Galicia. Muy bueno, Víctor, gracias. Quería preguntar. ¿Sí? Sí. Quería preguntar por algunas de esas traducciones de cómo ver a gente, cómo ver el mundo. ¿Las puede definir un poquito? Puedo, pero el problema es que las palabras siempre quedan cortas. Pero básicamente los veo a todos como nos vemos al ser humano como un ser en transición, digamos, ¿no? Y la posibilidad de que en esta vida, que nace con el nacimiento y biológicamente tiene su fin con el cuerpo en la partida, tiene la posibilidad de generar un nuevo ser, a lo cual yo llamo espíritu, y que se registra internamente, no es una teoría,
que en el momento de la partida, si se consolida, puede trascender a otros tiempos y a otros espacios. Por eso siento a la muerte como una transición, y en donde solamente el cuerpo cumple su ciclo vital y deja paso a otras esencias que son más intangibles. Entonces, a eso me refiero con la posibilidad de una transición hacia otros. Entonces, no veo a las personas solamente como un cuerpo, sino como veo a las personas como posibilidad, como nosotros, como posibilidad de constituirnos en algo trascendente. Como posibilidad, ¿no? ¿Podría introducirte, Víctor, otra pregunta? Por supuesto. Tiene que ver el trato que tú tienes con los familiares de la persona que esté muriendo, que esté partiendo, a fin de crear la atmósfera adecuada para poder hacer tu trabajo de acompañamiento. Eso es. Bueno, yo aprovecho la pregunta, Juan, para comentar de que no, por lo menos en mi experiencia y en personal acompañando, y en mi experiencia formando a otra gente, es que no hay una receta o algo que uno pueda copiar para cada situación. Sí están estas cosas que hemos comentado hoy como lineamientos y actitudes generales, que son como los pilares, ¿no?, del acompañamiento. Pero en esto de cultivar la presencia y de cultivar un poco la observación hacia otros, tú vas percibiendo qué es lo que el familiar necesita. Si tú pones el centro de atención en el otro, mediante una observación y una atención cálida y dejando de lado un poco tus propias opiniones, comienzas a percibir, te diría un poco intuitivamente, qué es lo que el otro necesita, si necesita el silencio o necesita el abrazo, o si necesita que compartamos una ceremonia de bienestar, o si necesita simplemente que le deje un papelito con el pedido para que él lo haga a la noche en su casa. Entonces, cuando tú profundizas esa presencia y esa atención plena al otro, comienzas a percibir que se despliegan herramientas que son como de una inteligencia superior para el acompañamiento, que no son solo creencias de la cabeza o teorías de una receta de cocina, sino que son herramientas pensadas en lo que la persona necesita. Entonces, cuando estás con los familiares pasa algo parecido, porque si recuerdas uno de los slides, ese proceso que tiene etapas, ese proceso también lo transitan los familiares. Entonces, en realidad, aunque sea más puntual en la persona que está partiendo, los familiares también tienen esas etapas, a las cuales también tú puedes intentar acompañar desde la misma actitud. Pero vuelvo a recalcar que más que algo como común a todos, es un acercamiento emotivo, pensando en el otro, dejando de lado las creencias personales mías
e intentando atender a qué es lo que el otro necesita, y si es oportuno o no aquello que yo en ese momento estoy haciendo. No sé si fui claro, Juan, porque no es fácil, pero bueno. Está genial, está genial. Es una proyección de lo que está largando, así lo siento yo, a la persona afectada por su partida, al resto de los familiares que acompañan como un mismo proceso. Eso he entendido. Así que muchas gracias. Tal cual. Para ampliar un poco, Juan, en algunos casos, cuando la oportunidad se da bien, uno puede tener charlas donde, o yo tengo charlas donde le transmito mi certeza de de las etapas en que está transitando, porque quiero que también, digamos, porque ellos quieren lo mejor para su ser querido que está partiendo. Entonces, cuando la situación cuando la oportunidad es adecuada, también le transmito estas cosas que hemos conversado, porque ellos también quieren lo mejor para la persona que está partiendo. Entonces, cuando la atmósfera es adecuada, también le comento estas cosas para que ellos también tengan herramientas de acompañamiento. ¿Se entiende? Perfectamente, Víctor. Pero nunca como forzamiento, ¿no? Nunca desde esto hay que hacer. No ese es el camino. Víctor, quería hacer un comentario, ¿no? ¿Cómo estás? Con respecto a esto último que decías, que recién ahora me puedo enganchar, es también sostener, ¿no?, a la familia y como ir en lo que se puede guiándolos en el caso de que les cueste soltar a esta persona querida. Entonces, a veces me ha pasado que sí, que realmente por ahí el enfermo, la persona a la que uno está acompañando, es como más liviano o más cercano. Y siempre hay o casi siempre a veces, no sé, un familiar que le cuesta soltar. Entonces es como también esa cosa, ¿no?, de apoyo, de ir abriéndoles el futuro y de ayudarlos a lo difícil de soltar. Básicamente corriendo también un poco el yo, digamos, ¿no? Estar a disposición enteramente del otro. Tal cual. Gracias. A vos. ¿Puedo hacerte una pregunta, Víctor? Por Jenny supuesto. de Mendoza. Mira, yo había estado pensando en este trabajo que tú haces y en gente que se dedica a este tema, y ¿has pensado hacer algo con el tema de esto que está pasando actualmente y donde mucha gente muere sola, sin la cercanía de sus familiares? ¿Si habría alguna posibilidad de poder hacer algo en ese sentido y acercar este tipo de experiencia que nosotros tenemos a este momento y a esas personas que están muriendo solas? Sí, Jenny, sabes que el tema ese puntual surgió como necesidad y hace una semana hicimos un pequeño escrito desde Reuno Salud, como una pequeña reflexión para que, como con un título muy pequeño que decía que nadie se muera solo. Y bueno, si quieres después te lo comparto, y si no lo puedes encontrar tanto en Presenza como en la página de Reuno Salud, que es una red humanista, basado fundamentalmente en esto de cómo acompañar a la distancia. Es que justamente eso te quería plantear, si hay algo más o habrá, porque a mí me gustaría hacerlo. A mí me gustaría hacer
una asistencia con un audio, pero que en realidad que la familia haga ese acercamiento. Es decir, estaba en eso como un propósito casi, ya es un tiempo largo, y justo, bueno, tú lo tienes muy desarrollado. Es como, más allá de un escrito, como poder llegar a hacer un tipo de asistencia concreta a esa gente que en el mundo le están pasando cosas. Entonces la pregunta es, ¿hay alguien, o hay un equipo, o hay gente que está interesada en este tema con la cual yo me pueda relacionar? Bueno, No sé. ahí puedes conectarte con el equipito que se ha armado del arte de acompañar, que Perfecto. estamos haciendo eso. Así que ahí en Bueno. Facebook hay un grupo y estamos intentando profundizar en eso. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias por lo que has dado. Muchas, muchas gracias. ¿Estamos o hay más preguntas o dejamos paso a los amigos de la otra actividad? No sé si, como ustedes... Todavía hay tiempo, Víctor, hay tiempo. Ah, hay tiempo, perfecto. Tienes 15 minutos todavía de tu actividad. Ah, perfecto, perfecto. Yo más que nada quería hacer una propuesta, Víctor. Si en este tiempo de cuarentena que tenemos, podríamos encontrarnos a través de este medio, una pequeña reunión de intercambio sobre, bueno, el tema de acompañar en este momento y en todos los casos que hubiera, ¿no? Algún día que se pueda, ¿no? Sí, con gusto. Yo creo que ahí para eso son muy útiles estas redes, digamos. Entonces, podemos poner la propuesta B ahí en el grupo de amigos del arte de acompañar y hacemos un encuentro periódico para profundizar en esto, digamos, ¿no? Así que eso, ponle algún mensajito y ahí eso impulsa a que otros se sumen. Ok, ya. ¿Entendés la idea, no? Sí, sí, totalmente. Uh-huh. Víctor, ¿eso lo hacemos a través del grupo de arte de acompañar? ¿La propuesta de juntarnos? Sí, perfecto. Aprovechamos que tenemos ese espacio y ahí lancemos la propuesta y después vemos con qué medios lo hacemos, con qué plataforma. Ok, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta puntual? Porque... Por mi lado, no. No, porque quería retomar la pregunta que hizo Nicolás hoy sobre el tema de la resignificación, porque desde mi experiencia y la de otros con los cuales hemos intercambiado, me parece que es esencial porque es una experiencia que realmente sucede, el hecho de que se resignifica totalmente la vida personal y la vida de la gente que puede profundizar en esa mirada de la muerte como etapas, independientemente de la creencia o no en la trascendencia. Y así que me faltó como completarle a Nicolás el hecho de que no solo lo he visto en mí, sino también que he visto que eso sucede en mucha gente, la resignificación, y la resignificación
se traduce también en un cambio de prioridades, en una observación de que lo secundario realmente deja de tener peso en la vida personal, y la observación o la atención de que realmente lo esencial es la reconciliación profunda y la posibilidad de un proceso del buen morir que abra puertas hacia otros espacios. Entonces, me pareció importante recalcarlo, que no solamente lo vi en mí, sino que en mucha gente que transita un poco estas experiencias, se producen resignificaciones importantes de la vida, no solo de la partida. Que por otro lado, digamos, y más con aquellos que han profundizado en la enseñanza de Silo, no es otra cosa que la traducción, digamos, en otras palabras, de su enseñanza fundamental. El tema de la muerte como ilusión es un tema principal en toda la doctrina, en toda la enseñanza que él transmitió. Claro, yo creo que además comprender eso nos ayuda también a comprender a la vida como ilusión, que nos es muy difícil, porque en general lo decimos, pero difícilmente lo integramos, porque la vida se presenta tan real, pero es un ensueño, es una ilusión, y sin embargo uno dice, no, pero yo soy real y yo soy el que estoy vivo. ¿Y qué? Pero por más que uno se lo dice, difícil integrar. Cuando uno capta, toma las cosas por el reverso, digamos, y empieza a tomar a la muerte, es más fácil hacerse esa composición integradora de todo lo que pasa en este plano como un pasaje por este plano. Pasaje que venimos de algún lugar y vamos hacia algún lugar, o sea, eso es estar de paso, un tránsito. ¿Alguna otra preguntita? Para aquellos que quieran profundizar, hay tanto una web de este proyecto que se llama El Arte de Acompañar, hay talleres que fue confeccionando distintas personas del proyecto, que intentan ayudar en la formación del acompañamiento. Todo eso se puede descargar ya sea de la web que hay en internet, que se llama elartedeacompañar.net. Ahí se puede descargar el libro y se puede descargar también los talleres, como también de un espacio que hay ahí en Facebook que se llama El Arte de Acompañar. Así que aquellos que quieran tener esos escritos, digamos, se pueden descargar fácilmente, ¿no? Tanto desde Facebook como desde la web. Sí, no, como para definir un poco se me ocurre el arte de acompañar y un acto de profundo amor, porque ese vínculo que se produce entre el paciente, entre la persona y nosotros es un acto de amor inmenso, ¿no? Víctor, ¿podrías repetir la URL elartedeacompañar.net? Porque la estoy pillando aquí y no me sale. Me imagino que es acompañar, porque no hay ñes en internet.
¿Cómo la puedes repetir? Sí, es elartedeacompañar.net. Ahí creo que en el chat Cloti lo puso. Es decir, Enie. Porque aparte tiene unos guiones en el medio. Sí, no sé bien cómo es, pero digamos, yo pongo elartedeacompañar.net y me sale. Ahí Cloti creo que la compartió. ¿Pudiste ver, Juan? Cloti, ¿puedo preguntar algo? Sí, ya la tengo aquí, gracias. Cloti, ¿puedo preguntar algo? El arte de acompañar, ahí hay dos As. ¿Es así o es un error nomás en este caso? Es así, ¿eh? Yo he copiado el link, tal Con cual doble- está. Si tú le con das, doble A. sí, si tú clicas aquí, ya te vas a ir a la web. Perfecto, gracias. De nada. Pero así también va, que es como lo acabo de poner yo, lo acabo de buscar y me parece así. Todo junto, así, como lo he puesto. En Facebook hay varios grupos del arte de acompañar. No sé cuál sería el tuyo. En Facebook aparece como libro, y también hay un grupo, pero bien, bueno, y en la web está ahí, en el link que enviaban recién. Quisiera preguntar si ya sería, digamos, como en una etapa posterior, pero si ha pasado que han acompañado gente que ya atravesó el trance de la muerte, no necesariamente por una enfermedad, de familiares, si se ha aplicado todo este trabajo que se hizo con gente que por ahí no encuentra no se reconforta en la pérdida y si ya ha habido alguna experiencia de pedir ayuda a estos grupos, o solo ha sido acompañar en la enfermedad y en el tránsito de la muerte, porque a veces hay muertes intempestivas como accidentes y son muy difíciles de elaborar, ¿no? Yo puedo hablar de mi experiencia propia, personal. Digamos, todo esto que Víctor habló, yo lo fui haciendo como, digamos, intuitivamente para poder sobrellevar la partida de mi hijo, con todos los altibajos que uno tiene, pero, digamos, cuando sale el tema del arte de acompañar, caigo en cuenta de todo el proceso que fui haciendo intuitivamente, porque no había forma, no había algo como ahora podemos encontrar, también con muchos años de haber participado en esta doctrina, ¿no? Y ir aprendiendo. Yo creo que aplica también para los casos en que aparece la muerte repentina, donde uno lo primero que dice es una injusticia, bueno, cada uno pone sus propias creencias, ¿no? Pero yo sostengo que todo este trabajo de reconciliación y de resignificación del tema de la muerte hace que uno pueda transitar ese duelo
mucho más livianamente hasta reconciliándolo totalmente. En mi caso, yo estoy en esa etapa donde creo que estoy llegando a esa reconciliación total. Aún a mí me pasan me vienen bajones, pero sostengo que este trabajo con uno mismo de reconciliación y de resignificación de la muerte hace que uno lo transite desde otro lugar, con otra mirada y hasta con otro registro, ¿no? Como de apertura y no de encierro. Esa es mi experiencia. Gracias, Tuti. Chiquillos, amigos, muy agradecido. Me tengo que ir a otra reunión, así que pongo la cámara para mandarles un beso, un abrazo grande y, bueno, paz, fuerza y alegría para todos. Chao. También para ti, Juan Guillermo. Gran abrazo, Juan. Qué alegría, Gracias, gracias. Bueno, y creo que también tenemos que ir despidiéndonos. No sé si los administradores ya nos van a cerrar, creo que tenemos que cerrar, ¿no? Quédense con nosotros y hacen la ceremonia, la hacemos todos juntos. Perfecto. Bueno, pero damos por cerrada la del Parque El charla. Retiro. Muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias y bueno, dan ganas de... Gracias, Víctor. Muchas gracias. 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 Y Gracias.